Yo te digo una cosa, yo nunca me he sentido más libre. Es como que se me quitó peso en los hombros que yo ni sabía que tenía y que estaba cargando. Desde el Wow. momento que yo salí del closet medium. Esa libertad de, en realidad estoy viviendo lo que mi alma vino a hacer en este mundo. Bienvenida a Hasta los Huesos, un espacio sagrado para la bruja moderna. Ya sea que estés aquí para profundizar tu propósito, reconectar con tu sabiduría ancestral o simplemente abrazar a la magia de ser tú misma sin pena, Hasta los Huesos está aquí para acompañarte. Somos Gaby y Mariana, una dominicana y una argentina viviendo en el sur de la Florida. En este espacio compartiremos contigo experiencias, herramientas y lo que hemos aprendido en este camino para así vivir auténticamente, con el corazón abierto y diciéndole que sí a la vida. Conjuremos, creemos y despertemos juntas. Bienvenidas, brujitas, bienvenidas de regreso a Hasta los Huesos. Hoy es un día muy especial porque tenemos una invitada que les va a encantar. Mariel de Moya es medium, es dominicana, es una mujer que yo conocí. Estoy tratando de acordarme, creo que fue poco después de la pandemia que tú y yo conectamos, Sí, Mariel, y fue una conexión instantánea. Nos hicimos hermanas de una vez sí. y hemos sido clientas la una de la otra, nos hemos apoyado en distintos momentos, o sea, esto es una hermandad de por vida, señores, y yo estoy Sí. tan emocionada por que la conozcan y por dónde nos va a llevar esta conversación. Mariel, bienvenida primero. Gracias, gracias, Gaby, gracias por tenerme. Claro, y cuéntanos un poquito de ti y tu trabajo para comenzar. Bueno, antes de que nada, gracias por invitarme a este espacio tan bonito para hablar de algo que a mí me encanta demasiado, Sí. que es el mediumship y las habilidades psíquicas. Bueno, para hablarte un poco de mí, bueno, mi nombre es Mariel, yo soy una medium psíquica. Para los que no saben la diferencia, que mucha gente no sabe la diferencia de lo que es ser medium y lo que es ser psíquica, la parte psíquica de mí puede conectarse con tu presente, pasado y futuro, y la parte medium de mí puede conectarse con tus seres queridos que han fallecido. Ujú. Entonces, he estado haciendo este trabajo profesionalmente por casi 5 años, ya que suena, o sea, decirlo en voz alta suena ¿Verdad una que locura, sí? porque fue un proceso increíble. Soy la dueña y fundadora de MS for Medium, es un espacio donde yo hago mis lecturas y también hago eventos, Ujú. me encanta, me da una adrenalina increíble pararme al frente de la gente y poder comunicarme con sus seres queridos. Y también estoy en el proceso de hacer retiros. Qué Entonces, bello. yo creo que Gaby, cuando explicó cómo nos conocimos, dejó algo muy importante afuera, que fue mencionar cómo ella me ayudó y me impulsó en el proceso de yo crear mi compañía, en el proceso de salir del closet de Medium. Ella fue la primera persona, han habido otros coaches que me han ayudado, pero Gaby la verdad fue la primera persona que me dijo, tú lo puedes hacer. Y es así de Mm. sencillo. Entonces le debo mucho agradecimiento a Gaby por eso, por creer en Ay, mí. qué linda, no, fue un placer. Para mí es un honor y cada vez que yo conozco una brujita en el closet, mi función es sacarla. Sí, Y sí, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que eso significa, pero a mí me encanta tu historia de origen, Mariel, y para las que no la han escuchado, esto de entrar un poquito más sí, en lo que son esos dones tuyos sí. de medium psíquica. Ujú. Y cuéntanos un poquito de, o sea, ¿cuándo tú supiste que tú tenías estas habilidades? Sí, ¿Cómo reaccionaste? O sea, cuéntanos esa sí. historia. Bueno, yo antes que todo, se me olvidó mencionar, soy dominicana, hasta la Mm. tambora. Entonces, cuando yo vivía en la República Dominicana, como una chiquitica de 8 o 9 años, yo empecé a ver y a sentir cosas. Las habilidades psíquicas de uno llegan de diferentes formas. Las habilidades psíquicas mías y de mediumship mía, o sea, primariamente es siento, veo y oigo. Mm. Entonces, cuando era pequeñita, recuerdo a los 8 años tener un hombre que se sentaba en mi cama todas las mañanas y ya cuando yo me despertaba era como mi rutina, como, mira, el hombre está ahí, ya me toca despertarme y me toca alistarme e ir para el colegio. O sea, para ti era normal.
para mí ya era parte de mi rutina, de tanto que yo lo veía. Era un hombre con un sombrero. Eh, Después me hablaban, me tocaban, y todo eso generó un miedo grandísimo en mí. Imagínate, Gaby, que es dominicana, también entiende que nuestro país es increíblemente religioso, a pesar de que existe esta doble moral de que Ujú. somos increíblemente religiosos, pero al mismo tiempo todo el mundo se lee una barajita o Ujú. se, o se lee la taza y todo eso, ¿verdad? Entonces se te enseña desde pequeña, a pesar de que yo tuve una madre súper liberal, yo iba a un colegio católico y se te Ujú. enseña desde pequeña que eso está mal. Entonces pasé por un proceso bien grande de miedo. Mm. Después tuve curiosidad como a los 15 años y me inscribí en un curso de tarot. Aprendí tarot. Que a los 15 años, ok. Desde los 15 años estoy yo leyendo a gente que todavía hasta el Wow. sol de hoy me dice, yo me acuerdo la lectura que tú me diste cuando tenía 18 años y todo se dio. Que yo no me acuerdo para nada de eso. Wow. Sí, entonces creciendo en la República Dominicana, tratando de balancear las dos cosas, ¿verdad? Soy una niña buena, voy a mi colegio católico y también tengo este lado donde te doy tu lecturita de tarot, te leo tu tacita por el lado. Y nada, así pasó el tiempo. Yo tengo una relación muy diferente al tarot que tienen las otras personas y esto ya es el lado psíquico mío, en el cual para mí es como cuando yo empiezo a leer, es como mis músculos ya entienden que vamos a leer, ¿verdad? Pero no, en realidad yo no leo el tarot muy tradicionalmente. Mm. Entonces, esa habilidad la fui creciendo, el lado psíquico primero. Después me mudé a Estados Unidos, conocí a mi esposo, tuvimos hijos y en ese proceso me cogió una curiosidad por el lado medium. Empecé a oír podcasts de O mediums. sea que hasta ahora el lado medium era lo que tú no habías explorado Mm, tanto. no, yo nunca había hecho lecturas Mm. de medium, pero yo sabía, por ejemplo, esto puede sonar un poco miedoso, ¿verdad? Pero si yo iba a un funeral y Mm. volvía a mi casa, cerraba los ojos, veía a la persona al lado de mí Mm. y Ujú. no podía dormir. Entonces, hasta el sol de hoy, yo solo voy a funerales donde tengo que ir porque Ujú. me causa mucho. Ahora ya yo he podido controlarlo más, pero cuando era pequeña me daba mucho miedo. Sí. Veía gente en mi casa caminando, escuchaba voces, me llamaban. Mariel, yo vivía en una casa de 2 pisos. Mariel, Mariel, Mariel. Y cuando yo bajaba no había nadie. Wow. Todas esas cosas fueron Y como Mariel, y alimentando en eso. ese momento, o sea, tú creciendo de esa manera, y es interesante porque esto de los dos mundos es un tema que sigue Sí, ocurriendo. sí. Y también hasta cierto punto crecer de esta manera es algo que Mariel y yo tenemos en común. Y yo tengo el presentimiento que Mm, muchas mujeres latinas lo tenemos en común, especialmente las que están escuchando este podcast, que se sí. sentían muy intuitivas, se sabían medio brujitas por dentro, pero Ujú. que en el mundo exterior, cuando se abre la puerta de la casa, cuando se sale afuera, es mucho un mundo de expectativas de la sociedad, de lo que se supone que tú hagas, de cómo se supone que tú vivas tu espiritualidad y que todas esas normas entonces sobrepasan y entonces uno está viviendo como dos mundos, uno dentro de la Sí, casa y otro fuera de la casa. sí. Pero, ¿cómo? O sea, en esos momentos creciendo, tú no podías hablar con nadie de esto, o sea, esto era que tú estabas viviendo solita, pequeña. Bueno, yo expliqué que mi mamá era muy liberal en el sentido de que mi mamá, yo recibo mis dones por el lado de mi madre. O sea que Ujú. cuando yo le decía a mi mamá, yo estoy viendo eso, ella me entendía. Pero mi mamá Sí, nunca practicó. Pero ya. mi mamá sí tiene habilidades psíquicas muy fuertes y sí tiene habilidades de mediumship muy fuertes también. Claro, muy diferente. Ella recibe los mensajes muy diferentes a como yo los recibo. Pero para ella Mm. no era como, ay, voy a llevar a esta niña a que me le echen agua bendita, sino yo entiendo por lo que ella está pasando y eso es simplemente algo que nos mantenemos callados y no lo decimos. Tú lo hablas conmigo, lo hablas con tus Okey, hermanas, lo hablas con todo el mundo, pero es dentro de la algo casa. dentro de la casa, exacto. Y ella entendía perfectamente. Recuerdo tener tanto miedo en la madrugada cuando yo me despertaba porque me despertaba alguien. Ujú.
que yo trataba de acostármela en la cama a ella al lado y ella me devolvía para mi cama para atrás. No, tú tienes que como lidiar con esto, tienes que aprender a controlar esto. Wow. Y gracias a Dios, porque si no, estuviera yo todavía durmiendo con mi mamá. ¿Verdad? O sea, aprender a ver que es casi parte de tu vida. Sí, No, no es casi, es parte de tu es vida. parte de tu vida, sí. No, y qué lindo que ella supo, o sea, hacer un espacio para escucharte y validar que Sí, tú no estabas loca, que era exacto. real lo que estaba sucediendo, pero que a la misma vez te empoderó para que tú aprendieras a manejar esta habilidad y estos Ujú. dones, porque ella sabía que no podías ser dependiente de ella Sí, exacto. con ese aprendizaje. Pero me tomó mucho entender que eso era lo que ella estaba haciendo. Cuando yo era pequeña, yo decía: "Dios mío, pero ¿por qué ella no me deja simplemente dormir al lado de ella?". Y ella me decía: "No, Sí, tú tienes que volver como a enfrentar ese miedo", ¿verdad? sí, Y gracias a Dios se me hizo bastante difícil, pero lo logré. sí. Y es una de las cosas que yo le agradezco a ella, después de mucho pelearle, porque tú no simplemente me dejas dormir al lado de ti en la Ay, cama. sí. Ya yo lo entiendo, ¿verdad? Pero sí, volviendo con lo de lo que me pedías del lado mediumship, que te explique un poco cómo eso fue, Ujú, cuando pienso en mi pasado, pienso en esos dos bloques, el lado psíquico y el lado medium. El lado ujú. psíquico fue primero que yo lo elaboré y trabajé en eso. Y después vino el lado mediumship, que ya pasó cuando yo estaba en mis treintas, ¿verdad? Mm, Y me cogió con oír podcasts de mediums y me ujú. di cuenta cuando estaba oyendo los podcasts que yo digo: Es la mamá que viene. Ella está haciendo una lectura, ¿verdad? Y yo: "Ay, es la mamá que viene", o "Ay, yo creo que es el primo", o "Yo creo que falleció así". Uf, quizás fue un ataque cardíaco, de paro cardíaco. Y cuando estoy manejando digo: "Pero ven acá, demasiada coincidencia, yo no no puede ser que yo estoy adivinando todos estos casos". Sí. Y empecé a oír mi Taylor Henry, empecé a oír mi Teresa Caputo, pero una de las que, más me gustaba era Candace, porque Candace Dalton, que fue la que me enseñó a mí a leer, porque me sentía tan identificada con la historia de ella. Y ella ofreció un curso, y yo no Wow. creo en coincidencia, Gaby. Sí, sí, sí. Y yo fui la primera, ella me cuenta que yo fui la primerita en En apuntarte. inscribirme en el curso de ella. Y después de ahí yo me di cuenta, eso fue un proceso bellísimo, que yo no me estaba inventando todo lo que yo veía y todo lo que yo recibía y que para mí era como algo normal. Ujú. Todo el mundo asustado, vamos a tener una lectura, nuestra primera lectura de mediumship y todo el mundo, yo no sé qué hacer, y yo, espérate, déjame decirte, yo veo esto, esto, esto. Ajá. Entonces lo vi como tan natural, parte de mí. Yo no sé si tú crees en la reencarnación, pero yo Sí. definitivamente creo que esto yo llevo ya varias vidas haciéndolo, porque es Mm. como beber un vaso de agua para mí es algo que es muy natural. Como que eso es parte de tu alma, eso sigue volviendo contigo en las distintas vidas. Exacto. Qué belleza. Sí, pero la parte más difícil, Gaby, fue la que tú llegaste a mi vida, que Mm. era cuando ya era salirse del closet y aceptarlo. Hablemos de salir del closet, porque, señor, para todas las que estén escuchando, este espacio de Hasta los Huesos tiende a atraer mujeres muy intuitivas y a veces no necesariamente siempre sienten esa intuición con una conexión al más allá y el más allá sea lo que sea, ¿verdad? Sea Ujú, un poder benévolo mayor, sea tus ángeles, sea una conexión, tus guías espirituales, hasta tus mismos ancestros, ¿verdad? Y ujú, a veces hasta habilidades psíquicas y quién sabe hasta de medium, ¿verdad? Entonces ujú, es algo que yo creo que comienza como un proceso dentro de ti, de tú ujú. aceptarte que esto es lo que está sucediendo, que tú tienes esa habilidad. Yo creo firmemente que hasta cierto punto todos Sí. tenemos la habilidad, todos tenemos la habilidad de desarrollar nuestra intuición y de conectar Ujú, más profundamente a ujú. nivel espiritual con todo esto, y es una decisión, ¿verdad? Sí. Abrirnos, pero luego que llegas a hacer las paces contigo misma, de que, ok, esto es parte de mí,
Ujú. puede llegar el momento de sentirte, o como, ok, ahora abro la puerta y salgo del closet. Entonces, Exacto. cuéntanos lo que implicó ese proceso y ese llamado que sentiste de salir del closet, porque por muchos años no ocurrió. Sí, yo creo que después que yo cogí ese curso me pasó algo. Primero lo cogí sin pensar en ningún momento que yo iba a hacer esto de manera profesional. O Wow, sea, sí, yo era lo para ti. cogí para mí. Yo quería Sí. saber si yo me estaba volviendo loca o si esto era de verdad. Sí. Pero después yo tengo una condición que se llama malformación de Chiari. Mm, Y eso es básicamente, para explicarte de una forma muy sencilla, tu cerebro es muy grande para tu cabeza y el mm, cerebro se empieza a herniar por el cuello. Entonces, muchísimas personas no necesitan cirugía. Te causa muchísimo dolor de cabeza, pero yo empecé a sentir que mis manos estaban como poniendo numb y mis ujú. piernas también. Entonces fui al neurólogo, el neurólogo me dijo que yo necesitaba cirugía. Todo esto está pasando mientras yo estoy cogiendo mi curso y mis cosas. Y yo Wow. pienso, de nuevo, yo no creo en coincidencias, yo estoy pasando por esto, yo estoy entendiendo que esto es de verdad. Y yo me afrenté tuve que afrontarme a la muerte. Y yo pensé, porque literalmente me abrieron el cerebro en esta cirugía, yo voy a dejar que el miedo no me deje vivir mi vida a plena. Y también una amiga me dijo algo que me tocó mucho, me dijo, ¿cuántas vidas más tú vas a vivir sin hacer esto, sin lanzarte a esto? Wow. Y mientras pasaba por el proceso de la cirugía, esto estaba pasando en COVID, durante COVID. O sea, Wow. que nadie me acompañó, Ujú. nadie fue conmigo a un proceso tan grande. Yo cogí el momento para lanzar MS for Medium. Sí. Inclusive las primeras fotos que yo tiré para promocionar MS for Medium, tengo la mitad de la cabeza raspada y el cabello por arriba, porque Wow. al otro día literal me iban a hacer la cirugía y yo tirándome fotos. Fue como un proceso, eso calmó esa ansiedad de una forma increíble. Sí. Te dio como Sí, un propósito. y me dio una fuerza. Yo entré por ese hospital como si yo me fuera a arreglar las uñas, la mano y los pies. O sea, muy normal, amiga. Yo entré Ay, por qué esa bien, puerta Mariel. porque yo sentía, ya yo estoy lanzándome al propósito de mi vida. Yo sé Ujú, ujú. que estoy alineada y yo sé que todo Wow. me va a salir bien. Y Sí. gracias a Dios todo salió bien. Fue un proceso muy duro, una Sí. recuperación muy grande, pero todo salió bien. Esos 6, 8 meses que yo duré en recuperarme de la operación, lo duré haciendo mi website. Ujú, Así, tú sabes, no ujú. 100%, pero haciendo mi logo, trabajando con branding. Y cuando salí de ese proceso, al mismo tiempo me lancé y dije, yo soy medium psíquica. Sí, lo Y dijiste en nadie voz me... alta. Cuéntanos ese proceso Sí. exactamente, porque ahora mismo, y ella muy casual menciona, no, haciendo mi logo, mi website. Marielle es una profesional excelente de comunicación y de branding, o sea que ella misma tiene esas habilidades y tenía un trabajo Sí, muy tridimensional, ¿verdad? Del sí, mundo de aquí, sí, a tiempo completo. sí, Entonces, eso también es una consideración, evidentemente sí. en salir del closet. Entonces, cuéntanos esa Sí. dinámica y ese momento y cuántas Mm. cosas estás manejando tú cuando tomas Bueno, esa decisión y cómo sucede el salir del closet. esa es una decisión súper aterradora. No encuentro una palabra que Ujú, lo explique más, porque yo soy mamá de niños que necesitan terapia, de niños con mm, autismo que necesitan terapia, y mi seguro médico es el que cubre esas terapias. ujú. Entonces, tomar la decisión de, pase lo que pase, esto es lo que yo soy. eh, yo vivía en ese entonces en Miami, trabajaba un 9 to 5 en una universidad muy conocida de Miami y tenía miedo de que alguien me viera y dijera, uff, esta tipa es loca, Sí. vamos a votarla. Sí. Y volviendo a la forma en la que tú y yo nos criamos, que Ujú. ese conocimiento no salía de la puerta de la casa, señores, de eso no se Exacto, hablaba de eso no en se hablaba. público. Ujú. Entonces, esa conciencia de niña engreída en tu cerebro de que Sí. eso no se hace, eso no se Ujú. dice en voz alta. Exacto. Y ese miedo no se Sí, va hasta que tú lo afrontas. Y wow. lo que me pasó es que no me pasó nada.
No fue la gran cosa. No Al pasó final nada. uno pensando que vienen a buscarlo A para buscar quemarte enfrente de la plaza con todo el pueblo. ya lo Y todo el mundo, sabes. ¡ay, qué chulo, Mariela, dame una Sí, lectura! exactamente. O sea, mi trabajo, yo lo que sí, hasta el sol de hoy sí hago, es que separo mucho mi trabajo Mm, profesional de mi trabajo en MS for Medium, y así como si fuera cualquier otro proyecto, ¿verdad? Porque sí, si te están pagando para trabajar de 9 a 5 en un lugar y yo todavía trabajo en mercadeo de comunicación, eh, si te están pagando, tú tienes que estar presente ahí. No puedes sí. estar multitasking y haciendo, déjame ahora hacer una Claro, lecturita, ¿me entiendes? Yo claro, mantengo esos dos mundos muy separados. En mi claro. trabajo en Miami, una persona abrió mi Instagram y me dijo, ¿ese eres tú? Y yo le dije, sí, y no pasó nada. Ay, mira, Ujú. mi esposa quizá va a querer una lectura tuya, fue lo que me dijeron. Tranquila, Y yo, bueno, yo no tranquila. mezclo el lado profesional con el personal, pero cuando yo no trabaje aquí, con gusto. Sí, sí. Es, es lo que yo creo que hay una línea muy fina, ¿verdad? Entre tu trabajo profesional y tu trabajo personal, y que en ningún momento te digan, estás tomando horas de tu 9 to 5 para dedicarte a eso, Claro, como cualquier claro. otro proyecto. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de ese tema, vamos a tocar un poquito cómo se vive de esta manera saliendo del closet y teniendo la Ujú, vida normal que tú todavía tienes que tener, ujú. pero ese momentico, entonces sales del closet, el salir del closet, ¿qué fue? Abrir un Instagram, ¿qué Salir del fue? closet fue lanzar mi website, salir del Sí, closet fue pararme al frente del Instagram, poner la cámara con al tu cara, frente y sí, decir, hola, yo soy Mariel, yo soy una medium psíquica. sí, sí, Es sí, como, sí. yo lo voy a comparar un poco con mis respetos a todas las personas que han pasado por ahí, pero es como decir, pararte y decir, soy una alcohólica, y pararte y decir, Sí, yo soy, claro. toma coraje para una persona quizás que no ha vivido esto, no lo entiende, pero es literalmente poner todo tu trabajo de 15 años como marketing y comunicaciones en juego, porque Sí. crean que tú no eres una persona seria, o hay Ujú. muchos mediums que están allá afuera, lamentablemente, engañando a gente. Sí, Entonces te ponen al mismo plano que con esas personas. Y sí, eso es lo que yo le tenía miedo, que todo el trabajo, porque a mí me encanta también el lado que yo hago de marketing y comunicación, que sí, eso no se sí. ponga en juego. Exacto. Y a mí me parece tan lindo, Mariel, porque esto es algo que tú y yo hemos hablado tantas veces y vamos a hablar del tema porque tú has ayudado a otras mujeres a desarrollar sus habilidades. Sí, Y para mí, esa es una de las razones principales que este espacio existe. O sea, Mariana y yo comenzamos este espacio porque nos dimos cuenta de que nosotras somos la generación que tiene la habilidad de poner un podcast y hablar sobre este tema ay, en qué voz bello. alta. O sea, que las generaciones de mujeres que vinieron anterior a nosotras, no se sintieron con esa libertad o no se sentían que tenían esa capacidad, pero nos toca a nosotras. O sea, Sí, ellas sufrieron en silencio para que nosotras pudiéramos vivir como estamos viviendo qué y, bello. y no sentirnos avergonzadas por Ujú, estas habilidades y estos dones tan lindos ujú. que nos ayudan a todas y que nos van a resaltar a todas y a nuestras familias y a nuestra gente. O sea, esto es algo bueno y positivo y es cuestión de reclamarlo. Y si Sí. nosotras estamos viviéndolo como de una manera, bueno, no es como que andamos el día entero diciéndolo necesariamente, porque no hace falta, ¿verdad? No, Lo vivimos cada una a nuestra manera, pero no lo estamos viviendo a escondidas y avergonzadas. no, para Y nada. eso es algo tan esencial, yo creo que de este momento, y es un privilegio. Sí, 100%. Y yo no lo había visto así, de que ahora nosotros tenemos esta plataforma que antes las otras mujeres no tuvieron. Y me parece bello que Sí. le estés usando para esto. Ujú. Entonces, Mariel, entonces, bueno, te Ujú. lanzaste, Sí, lo dijiste en voz alta, entonces comenzaste, yo sé que Mariel te estaba, o sea, buqueada, todo el mundo quería una lectura con Mariel, sí. yo la mandé donde todo el mundo que yo conozco. Yo tuve lecturas Ay, lindísimas con Mariel y ya ay, creo que me toca otra gracias. pronto. Ay, gracias, bella. Pero cuéntanos, porque yo creo que tu trabajo, yo sé que tu trabajo Ujú. ha seguido evolucionando con el Sí, tiempo. Una de sí. mis mejores amigas trabajó con Mariel y quedó fascinada
Ay, para tan toda la bello, vida. tan Y, bello. y yo sé que a ella le ayudó muchísimo. Esta es una mujer que no se apunta a muchas cosas, señores. Mm, Y ella le ayudó muchísimo sentirse como que tú le diste permiso para ella accesar un espacio de su vulnerabilidad y de su ujú, espiritualidad, que siempre ujú, estuvo presente, pero nunca se había atrevido a conectar ujú. con eso. Entonces, cuéntanos cómo tu trabajo ha ido evolucionando y lo que has ido haciendo. Bueno, primero yo empecé dando lecturas gratis, Mm, porque para mí era lo más importante como tratar. Una cosa es tú tratar en un curso, otra cosa es tratar con una gente que tú nunca has visto en tu vida, abrir esa cámara o verla en persona. Entonces empecé dando lecturas gratis, muchas lecturas gratis y fui practicando. Cuando tú eres medium hay algo que se llama el diccionario espiritual. Ese diccionario espiritual, una persona le explica como, imagínense que ustedes estén jugando charades, no sé cómo se traduciría charade, pero bueno, eh, Cuando tú estás y como haciendo gestos con las manos para que la gente adivine lo que tú quieres lo decir, que tú quieres ¿verdad? decir, exacto. Entonces, tú coges ese diccionario espiritual y vamos a Ujú. poner, si una persona me hace así, me saluda de forma militar, ya yo sé que esa persona es militar. Si una persona me Oh, enseña una cruz, ya yo sé que esa persona es religiosa. Si una persona me enseña, o yo oigo mucho tatuaje, yo sé que esa persona se puso un tatuaje por su ser querido. Ese diccionario espiritual se va armando mientras más lecturas tú hagas. Por ujú. ejemplo, a mí nunca me había tocado un trillizo y cuando yo escribo mucho, yo escribí 2 más uno y eso al final ya es mi símbolo para cuando hay trillizos, Wow, me sale 2 más uno. Entonces, esa es sí. parte de tu diccionario espiritual. La única forma de hacer tu diccionario espiritual es leyendo. Si no lees, no lo Mm, haces, porque es la forma que mm, tú vas a ver que espíritu se comunica contigo, te repite esas señas o te menciona lecturas pasadas y te dice, es como lo que le pasó a Gaby, es como lo que le pasó a fulano. Y mm, ya tú sabes, tú con tu referencia, tu plano de referencia, ya tú sabes, ok, de esto que me está hablando. Entonces, eso lo logré haciendo lecturas gratis, haciendo mi diccionario. sí. Después me lancé a ferias, donde Mm, ese trabajo fue tan difícil, pero aprendí tanto porque era rápido. Eran sí. 25 minutos y viene el otro. Lecturitas rápidas. Lecturita rápida y tienes otra y viene otro y viene el otro y viene el otro. Eh, Aprendí, yo creo que una de las lecciones más grandes que yo aprendí en esa feria, además de pararme al frente de toda esta gente que no conozco y decir, mira, yo soy medium y estoy vendiendo Ujú. mi servicio. Ahí sí yo lo vendía a un precio mucho, o sea, como principiante y se hacían filas para leerse conmigo. Yo no Wow. paraba, yo ni comía y era lectura, lectura, lectura. Pero una de las cosas que más recuerdo de las ferias fue, tú ves cuando tú conectas con un espíritu y tú dices, tengo a tu mamá aquí. Al principio, cuando yo estaba aprendiendo, para mi mamá usó mi plano de referencia, es amor, es ternura, es que bello, tengo a tu mamá aquí. Mm, Recuerdo que para esa señora, su mamá no fue ni amor, ni ternura, ni nada de eso. sí. Y yo le dije, tu mamá dice que escuchó todo lo que tú le dijiste. Y ella me dijo, qué bueno, porque le dije que ojalá y se muera rápido. Mm, Y yo me quedé como, entonces ese plano de referencia ya yo lo uso como, mira, es como es, la mamá es como esta lectura. Y eso me ha ayudado ujú. muchísimo a crecer. Salirme, lo más grande de una lectura es salirse del ego. Sí, Entonces, después de ahí ya entonces empecé a hacer lecturas profesionales, donde venían gente a mi casa, yo tenía mi oficinita en Miami donde yo recibía gente. sí, Y también, siempre hago por Zoom, siempre funciona perfectamente en persona o por Zoom, pero hay gente que lo prefería en persona. sí, Y sí, así fue practicando, practicando, Gaby, y creciendo. O sí. sea, ahora yo ofrezco otros servicios, me lancé haciendo eventos que me encantan, como te dije. Para mí, porque mezclo mi lado de marketing y comunicaciones, que tiene mucho que ver con eventos, con mi lado ya espiritual. Preparar el evento Ujú. me encanta.
Es un proceso Sí, promocionarlo y prepararlo, me encanta. Pero pararme ahí, al frente de la gente, yo te digo que se siente como si estuviera en mi casa. wow. Yo no te puedo explicar. O sea, yo recibo tanta energía de la gente que yo Ujú, leo y me mm, siento tan llena, porque ayuda aunque sea un granito a sentirte un poquititín mejor. Eso claro, me llena a mí. sí, Entonces, eventos y ahora estoy en el proceso. Yo tuve que parar un retiro que tenía el año pasado porque mi esposo se enfermó y pasé por muchas cosas ahí personales. sí, El fallecimiento de mi esposo también cambió completamente la forma en que yo leo. Podemos hablar de eso también. sí, Eh, sí, y, pero estoy pensando lanzarlo para el 2026. Estoy en ese proceso ya, ahora. ya. Sí, sí, sí. No, y como ustedes pueden ver, estamos hablando de muchas cosas aquí. Una de las cosas también que Mariana y yo decidimos que iba a ser importante en este espacio es la empoderación de de la mujer y no podíamos no hablar del emprendimiento Mm, como parte de eso. Entonces ustedes se están dando cuenta que aquí estamos haciendo una historia de salir del closet espiritual, pero también una historia de cómo comenzar un negocio que está basado en servicios así, basado en la espiritualidad y qué significa mm, eso y cómo se crece eso y cómo con integridad uno va desarrollando sus habilidades mm, para poder dar un servicio del que uno esté orgullosa, pero también mm. cobrarlo. Entonces ese tema Sí. lo tocaremos. Pero Mariel, entremos entonces de lleno porque tú tuviste tremendo año el año pasado. Ay, sí. Y cuando estábamos Mm, conversando un poquito antes de hacer esta conversación, nosotras hablamos de salir del closet muchas veces, que el proceso de salir del closet, me dijo Mariel, no es solamente como que lo haces una vez, pero lo vas mm, haciendo una y otra vez en tu vida. Yo me he quedado pensando en eso los últimos días ujú, porque es cierto. Es como que ujú, uno cree, bueno, ya lo hice, ya todo el mundo sabe que yo soy una brujita. Ok, ujú, y ujú, dentro de un tiempo va a venir otra cosa que va a ser más profunda y te va a dar más miedo y entonces te va a tocar ese proceso otra vez, ujú, porque yo sí creo que algunas de nosotras vinimos a este mundo como un espacio de luz, como un espacio ujú. de verdad y de luz y es como algo, Mariel y yo somos esas mujeres, es como que es como una cuestión de integridad, como que no vamos a poder seguir viviendo en las sombras y escondidas. Sí, Eso no está en las cartas para nosotras. Entonces lo sí, único que nos toca es seguir aprendiendo y seguir encontrando la valentía de ujú, seguir saliendo del closet. sí. Eso para mí, yo creo en eso firmemente. La primera vez que salí del closet fue cuando dije, ven acá, pero yo soy, yo soy medium. Después salí del closet lanzando mi compañía. Sí. Después salí del closet de nuevo diciendo que fue algo que no mencioné. Yo pasé por un proceso muy difícil cuando estaba haciendo lo de Spirit Circle, que es ese grupo de mentoría a mujeres que están Ujú, pasando por lo mismo. Yo pasé por un proceso muy difícil diciendo, pero yo me voy a llamar una mentora, yo no soy, o sea, yo quiero ser, pero yo no he cumplido todos estos pasos y yo no tengo tantos años de experiencia y eso fue una salida del closet, decir, sí, ujú, sí, tú puedes hacer esto y poner mis servicios em, en online y decir, yo estoy ofreciendo este curso y tener miedo de quién se va a registrar, se registrará alguien, no se va a ujú, registrar nada. Eso también fue un proceso muy grande de salir del closet como mentora, salir del closet como medium, como psíquica. Este año pasado pasé por un proceso muy difícil que gracias a Dios, una cosa que quería mencionar, haciendo un paréntesis, muy importante tener comunidad. Cuando mm, tú estás trabajando este tipo de trabajo, y yo creo que en general, como mujeres al fin, necesitamos comunidad. Y yo fui al pasito haciendo mi comunidad que mientras yo estaba pasando por ese proceso de que mi esposo se enfermó, nosotros fuimos a unas vacaciones bellísimas en Europa eh, y fuimos para Italia y fuimos para España y fuimos para Mallorca. Y en ese proceso él se empezó a sentir que él no podía respirar. mm. Él se empezó a sentir que él le molestaba caminar. Tú sabes que en Europa se camina muchísimo. Claro. Y empezó a sentir como esa falta de poder respirar y estábamos cuando él se puso peor estábamos en Mallorca, en un pueblecito de Mallorca.
yo lo llevé a urgencias, nos dijeron que quizá era COVID, que no nos preocupáramos, que esperáramos que él cuando él volviera. Volvió el 1 de agosto y el 2 de agosto él trabajaba mucho viajando por Estados Unidos, porque él trabaja en transportación para eventos muy, muy grandes. Y él tenía que irse ese mismo día y fue al doctor y le dijeron, usted no va para ningún lugar, señor, usted se queda aquí, Mm, usted mm, está muy enfermo. Y así fue progresando su enfermedad, pero hablaba de esa comunidad que fue la que literalmente me mantuvo a flote sí. durante este proceso, de las llamadas de soporte, los textos, increíble. Mudarme también de Miami a aquí donde yo vivo en Knoxville, yo no creo que fue coincidencia, porque la comunidad en la que caí aquí se encargaron, me hacían comida, Mm, venían vecinos que yo nunca había visto en mi vida a limpiarme la casa. O sea, la wow. comunidad se fue un paso súper, un elemento súper importante en mi proceso. Pero volviendo a lo de salir del closet, ahora, salir del closet ahora leyendo como viuda, fue un Ujú. proceso de nuevo, porque primero estás pensando, la gente está pensando que esta está leyendo de nuevo. O sea, ella no está pasando por grief, ella no está pasando por el dolor de haber perdido a su esposo, porque ella está leyendo de nuevo. Mm, Entonces, todas esas cosas de, eh, aquí estoy de nuevo, aquí me estoy presentando de nuevo con todo mi dolor, me estoy presentando de nuevo. ¿Por qué? Porque hacer ese trabajo es literalmente lo que me mantiene a mí viva. O sea, mm, hacer mediumship, hacer leer a las personas es literalmente lo que me mantiene a mí con una razón de existir. Entonces, no me importa lo que tú pienses, que mi esposo falleció hace 6, 7 meses. Lo que yo quiero que tú entiendas es que este es mi oxígeno cuando el avión se está sí, cayendo. sí, Esta es la forma de volver a salir y hacer las lecturas que me llenan de felicidad. Y sí. que él ahora se ha convertido en, cuando yo leo, yo llamo a todos mis ancestros. Y llamo a mis tíos, y llamo a mi abuela, llamo a una tía que era increíblemente brujita, así como yo. Y Ujú, llamarlo a él fue un proceso difícil, mm, pero agregó a mi lectura. Yo encuentro sí. que en cierta forma me hizo más fuerte. Wow, Mariel. Gracias por compartir eso. Claro. Yo he visto y siento que tú estás haciendo tanto más que tú no te, ni te imaginas, porque yo creo que el tú estar dando la cara y con el corazón abierto diciendo esto es lo que me da vida y demostrando lo que es un ejemplo de una mujer que haya pasado por algo que uno no se puede ni imaginar y Sí. un nivel de dolor que nunca viniste venir y de Ujú. repente llegó y es como que todavía tu cabeza se está procesando lo que sucedió, pero a la vez estoy aquí presente, amorosa, con el corazón abierto y vamos arriba y vamos a hacer esto y como que Mm. una persona completa dentro de una cosa que uno no se puede ni imaginar. Sí, Eso dice mucho de sí. tu persona y de tu misión, hermana. Y yo creo Sí. que significa mucho y es sumamente, es una inspiración. Ay, Verte gracias, hacer amiga. eso ahora y de esta manera y hablar de esto abiertamente y tan lindo eso que dijiste de la comunidad, porque tú sabes que evidentemente eso para mí, eso es uno de mis Ujú, fundamentos, ujú. esa hermandad, ese círculo de gente que está presente contigo y qué lindo que encontraste esa comunidad así local Sí, ayudándote allá, pero eso es un recordatorio para todas, que sigamos cultivando esas amistades, esas relaciones, que sigamos tratando a la gente con bondad, porque uno nunca sabe el día que le toque a uno. Y qué sí. bendición poder decir que tuviste apoyo. O sea, tú no pudiste haber sobrevivido estos Mm, últimos 8 meses sin, sin el apoyo que tuviste sí. y que sigues teniendo. Algunas de esas hermanas o amigas son de mi primer curso cuando y Sí, aprendí a wow. leer, que yo necesitaba a alguien que entendiera a nivel espiritual por lo que yo estaba pasando. Y yo llamo yo creo que tú la conoces, a Emily, y le digo, yo necesito hablar contigo. Necesito que tú
tomes este tiempo, este espacio para escucharme. Y claro que sí, suelta todo, ¿me entiendes? Aunque no hablemos Sí. todos los días, aunque no nos veamos siempre, ella vive súper lejos de mí. Eh, Mm, crear esas conexiones mientras tú vas pasando por el mundo y otras son que conocí en las comadres, sí, y que son literalmente mis hermanas ahora. sí, sí, Esa comunidad, ese check-in, ¿estás sí. bien? ¿Estás bien, niña? Sí, Es súper importante, súper sí, sí, importante. sí. El duelo también, yo quería hablar de esto, Gaby. El Ujú, duelo, yo le digo sí. a mis clientes, no hay forma correcta o incorrecta de pasar por el duelo. Mm, Y yo tengo que mm, practicar lo que yo digo, ¿verdad? Entonces, si tu duelo dura 7 años y tú no quieres entrar a la habitación donde esa persona estaba, ese es tu proceso. mm. Ese es tu proceso. Si tú al otro día quieres irte a emborrachar, que claro, no es lo mejor, ese es tu proceso. No Mi maneje, pero ese es tu proceso. exacto, no maneje, please. En mi proceso ha sido eh, dedicarme a MS for Medium, a mis lecturas. Mm, Eh, yo, gracias a Dios, no me promociono. Todo ha sido word of mouth. O sea, una persona tiene mm. una lectura conmigo y la otra Te recomienda a la otra. recomiendan. Pero esa ha sido una de las formas que yo he podido lidiar con el duelo. Sí, Y no sí, hay forma incorrecta o correcta de no, hacerlo. evidentemente, evidentemente. Y yo me imagino que todavía quizás estás procesando cómo lo que tú pasaste está eh, como cambiando tu forma de hacer las De leer. lecturas, ¿verdad? Porque evidentemente, hasta de un punto de vista lógico, obviamente, imagino que entiendes a la gente que está en ese duelo profundo a un nivel Sí, mucho más profundo, sí, ¿verdad? Y mucho más concreto. sí. Yo siempre le digo a las personas, y esto es algo que yo espero que sepan, que es la cosa más sincera que yo puedo decir. Cuando yo tengo una lectura, yo le digo gracias por tener la confianza de dejarme conectar con el alma de tu ser querido. Porque Mm, para mí, o sea, mi papá falleció cuando yo tenía 9 años. eh, y cualquier persona que yo deje que conecte con el alma de mi papá, uff, amiga, prepárate. Te tengo que tener muchísima confianza. Porque wow. es algo para mí como tan sagrado que cualquier Mm. cosa que tú digas, de una vez yo digo, amiga, no. Entonces ahora es mi esposo, ¿verdad? Ahora Sí. es gracias por dejarme conectar, porque muchas mujeres han perdido su marido, han perdido un hijo, han perdido a su papá, pero tener ese nivel de respeto que uno tiene que Mm, tener cuando uno está teniendo una lectura, mira, Gaby, yo prefiero decirte a ti, yo no sé. mm, A mí me hacen preguntas y mi papá está con mi hermano. Yo prefiero decirte, yo no sé. Que sí. es que inventarme una cosa o Claro, decir, claro que claro. sí, para que a ti te dé esa tranquilidad. El nivel, yo soy súper ética cuando yo leo, Mm, y también respeto. sí. Sí, Para mí es y súper grande. Mariel, sí, hablemos un poquito de eso, o sea, de ese, porque yo creo que quizá hay personas escuchando que nunca se han hecho la lectura de Medium, Sí. pero tienen esa curiosidad. Ujú, Em, Cuéntanos un poquito, no solamente de cuáles son las motivaciones de la gente usualmente cuando viene donde ti, o sea, ujú, qué es lo que andan buscando, ¿verdad? ujú, Y hasta del un punto de vista espiritual, tú que has tenido tantas conexiones. ujú, ¿Cuál tú crees que es ese propósito de traer esos 2 mundos ujú, juntos, verdad? De tú ser ese canal donde se reúnen. O ujú, sea, ¿por qué? ujú. ¿Qué sale de ahí? Bueno, generalmente cuando una persona tiene una lectura conmigo ha pasado por una pérdida Mm, grande y les sirve para calmar ese dolor, para mm, pasar por ese duelo. A veces son personas que acaban de fallecer o personas que fallecieron hace mucho y están todavía pasando por ese duelo, porque como te dije, puede durar años, puede durar 2 días. Generalmente es por eso vienen. Otras personas vienen también porque quieren que yo le dé algún tipo de reflexión o de consejo
qué hacer con su vida, porque está el lado psíquico mío, si están pasando por algún tipo de encrucijada o no saben qué hacer en su vida profesional. Yo siempre le digo a las personas que se leen conmigo, no tomen decisión basada en una lectura. Es Mm. muy importante, o sea. Ay, ay, mujeres, hagamos una pausa ahí. Eso es un temazo. Eso es un Sí, temazo y te agradezco tu integridad porque no todo el mundo dice eso. sí. Pero sí, vamos a Yo repetírselo a la gente para que lo escuchen otra no vez. tomen decisiones basadas en una lectura. Lo más grande que tú tienes es tu GPS humano. Esa Mm, cosita, esa intuición, como sea que tú lo quieres decir, que en el estómago te dice no lo haga, o cónchale, sí, halo. Eso es lo que tú le vas a hacer caso. Si yo te digo lo ujú, contrario, no me haga caso. Hazle caso a esa, porque ese es literalmente tu GPS humano que te está moviendo. Y también cuando tú estás teniendo una lectura, yo te estoy diciendo lo que va a pasar basado en hoy. ujú. Pero si mañana tú decides, mira, si yo te digo, vas a conseguir un trabajo mortal, pero mañana tú decides no aplicar a ningún trabajo, no te van a tocar la puerta. O sea, las Exacto. cosas cambian. Las lecturas también no deben de ser así. Una lectura es una Ujú, guía de, ok, voy por buen camino en general, pero no abandono a mi novio, él me quiere o no me quiere. Ese no es el tipo de lectura que tú debes de buscar en el ujú, tarot. Tú lo sabes. Tú sabes si él te quiere o no te quiere, ¿verdad? Las cartas no te van a decir algo que tú no sepas. Lo que tú deberías de buscar es guía. ¿Cuál es el propósito sería bueno si yo hago esto en mi trabajo? ¿Cuál sería mi propósito si me mudo a tal estado? ¿Me iría bien? Guías generales, pero no, y aunque yo ujú. te diga que no, por favor, no tomen decisiones basadas en una ley. Claro, y yo agregaría también una cosa que Mariel hace, muy lindo, y que yo creo que muchas de nosotras las mujeres intuitivas hacemos, es que hay veces que uno misma tiene como un deseo o un sueño o una meta que uno mismo no se atreve a aceptar o a Mm, decir en voz alta. Y cuando tú entras con el corazón abierto a una lectura con Mariel o algo así, a veces esa persona sabe ayudarte a sacar eso ujú, de las sombras, a ujú, sacarlo de ujú. donde lo tienes escondido para que porque estás lista para aceptarlo y para verlo. Y aunque sea, si no para otra cosa, para decirlo en voz alta en esa Ujú. lectura por hoy y punto, Sí, pero es una confirmación en muchos sí, sentidos estas lecturas de lo que tú en tu yo más auténtico y valiente, tú lo sabes ya. sí, 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 Tú sí, sabes lo que es, pero da tanto miedito tú sí. sola que necesitas sentarte con Un alguien que te poquito. diga, pero Gaby, alebrécate que eso es lo que tú quieres. Sí, mira, tú tocaste un tema súper importante que es el ego. El ego es lo que daña cualquier lectura y ha dañado a Sí. muchísimas lecturas, muchísimas amigas mías. Le he visto que han pasado por el proceso de que el ego controla una lectura. Yo en mi lectura digo, no se trata de yo salir de aquí diciendo, wow, todas esas Ujú. cosas que le dije, eso no me importa, ese es ego hablando. Sí, Lo sí, sí. importante es que yo te dije lo que tú necesitabas escuchar. Entonces, para mí, te digo que tocaste lo del ego, porque para mí cuando yo leo a una persona, mientras menos yo sé de esa persona, mejor. Yo no quiero saber Ujú, absolutamente nada para no ujú. influenciarme en una lectura. Entonces, por eso es tan importante cuando tú tengas una lectura con un medium, no decirle, entrar y decir, yo estoy buscando, o yo quiero saber de mí, Sí, es bueno, no sé cuál. Eso arruina la lectura, pero uno a sí, veces deja que el ego tome control, uno como medium, y no te voy a decir que a mí no me ha pasado, porque te sí. estoy diciendo mentira. Yo por eso hago, I scribble, o sea, rayo mucho, porque eso Muchas notas controla. así como a lo loco, que sí, que Sí, no tienen mucho sentido, pero para eh, ti sí te ayudan a abrir tu proceso, ¿verdad? me ayuda a calmar el lado pensante de mi cabeza. Ujú. Que todo es controlar ese lado lógico, Sí, que el sí, ego se mete en el medio. sí, te saca de pensar, porque es que tú eres un canal. Ujú. Exacto, Sí, exacto. sí. Entonces, Mariel, no quería que se nos pase el tiempo Ujú, sin tener, porque yo sé que un tema muy importante que queríamos hablar las dos era volviendo un poquito a ese lado de, ok, ¿qué ujú, significa este negocio?
qué significa trabajar en esto, que es algo Ujú, tan espiritual, que la gente tiene opiniones tan específicas alrededor de cómo debería ujú. suceder. Hablamos un poquito de esa separación que tú tienes muy clara de tu mundo, de tu trabajo formal, del día Sí, a día, y luego em, entregarte a tu trabajo de medium y también, como tú me comentaste, al nivel que tú te entregas a ese trabajo de medium, ¿verdad? ujú. Y el llegar a un punto de paz con cobrar por tus Sí, servicios, verdad que ¿verdad? sí. Entonces toquemos ese tema un Ujú. poquito, porque yo sé que es algo que muchas personas se preguntan y quizás nosotras mismas crecimos, que no, que la tía de la esquina te leía la Sí, casa y a ti nunca te cobraron. Entonces, exacto. ¿por qué viene esta hora a cobrarme un dinero para la Ay, Entonces, sí. es verdad, vamos a hablar sobre, es verdad, Sí. el tema Ese es del un tema dinero. súper difícil en el mundo espiritual, sobre todo. La Mm, gente, yo pasé por eso personalmente. Dios mío, ¿cómo yo voy a cobrarle a una gente por algo tan personal, tan íntimo? Co- Primero, cobrar en sí, después, ¿cuánto cobro? Como yo expliqué al principio, yo hacía lectura gratis, después fui creciendo y cobrando un poco más, un poco más, un poco más. Eh, yo trabajo de 9 a 5 y solo puedo dedicarle los fines de semana a esto. ujú, Entonces, esos fines de semana, para mí, como yo lo veo, es tiempo que yo no voy a estar con mi hija. ujú. Es tiempo que yo no voy a estar con mi hijo. Es tiempo que tengo que pagarle una niñera para que me cuide a la niña. La página de internet donde tú buqueaste, todo eso Sí, yo lo pago. sí, Yo pago el sí. servicio para que tú puedas pagarme a mí, yo pago ese servicio para que ese internet corra, para que esa página corra, yo pago ese domain, yo pago ese hosting. Todo eso me cuesta mi dinero. Pero además de todo eso, cobren, mujeres. No hay nada malo en cobrar. Cuando yo hago una lectura, yo nada más hago una al día. Si hago una el sábado y una el domingo, una al día. Porque me toma tanta energía. Mm, Porque yo no ujú. puedo ir y, pues sí, Gaby, no. Cuando yo te leo, yo te estoy dando 300% de mí. Sí. Así de en serio yo lo cojo. Y si no hay una conexión que me ha pasado una vez en cientos de lecturas que yo he tenido, yo te digo ahí mismo, yo lo siento, yo te voy a devolver el dinero. Y era porque esa persona quería más una lectura como de romance, más que su pareja, que si esto, más que un Mm, mediumship. Entonces no alineamos. sí, Pero cobrar es súper importante porque es un intercambio de energía. Y yo te exacto. estoy dando toda mi energía, amiga, toda. Después de ahí yo me tiro en el sofá. O sea, esa nani que yo estoy pagando no se puede ir de una vez. Porque Tú yo tienes que estoy muerta. recuperarte. Claro, yo estoy Sí, muerta. sí, sí, sí. Entonces, al principio yo cobraba poco y hacía muchas lecturas y salía el fin de semana que, o sea, ahora yo hago una Exacto. y Al día. cobro lo que yo siento que vale mi Exacto. lectura. Y también una Exacto. cosa que ustedes, yo también he trabajado con Ilona, es todos los coaches que me han ayudado a entender es que si esa persona primero no entiende el precio, no es tu cliente. Ujú. No Y es tu, punto. y punto. Y ya. Si ve el precio, dice, ay, no es tu cliente. Y también una cosa que yo como madre y ahora madre soltera, a veces tengo que cambiar la hora y a veces te digo una semana antes, mira, en vez de las 11 podemos hacer las 12 porque, o hasta un día antes, si la babysitter me dice, yo no puedo llegar a las 11 me pasó. Exacto. Tener la flexibilidad. Si esa persona no entiende eso y se enoja, y no es mi cliente tampoco. Tampoco, exacto. Exacto. Yo, bueno, María lo sabe, nosotras que las dos hemos estudiado trabajo de energía, o sea, aquí Sí, estamos hablando de integridad. sí, Aquí estamos hablando de integridad porque tú sabes dónde tú no estás en integridad con tus dones. Cuando tú te apareces en una lectura resintiendo a la otra persona que no te está cobrando, no te está pagando lo suficiente para la exacto. energía que tú le estás invirtiendo a ese intercambio. Ahí Ujú. es que tú estás falta de integridad. Sí. Entonces, Ujú. o lo haces y cobras lo que es justo.
lo que se siente equitativo para tú presentarte a ese servicio y también entiéndanlo del otro punto de vista al pagarlo, cuando te comprometas a pagarlo, que tú te presentas en toda tu abundancia, Ujú, en todos tus recursos, completamente disponible y lista ujú, para hacer lo que te toca hacer. Entonces, es una, o sea, como que redefinir ujú, esa idea del dinero. Y también estamos todas, yo creo que también en muchos sentidos, conectándonos con esta espiritualidad y con este más allá para cultivar más abundancia dentro de nosotras. O sea, esto es ujú. parte del proceso. Cuando tú te conectas y tú recibes ese mensaje y tú tienes esa confirmación, tú te acuerdas de que tú eres abundante, que tú vas a seguir produciendo y no Sí. estás tan encaquetada. No, porque fueron no sé cuánto dinero y entonces yo no sé si... O sea, tú sales de esa mentalidad, mamá, sales Sí, de eso sí. y te Ujú. sacudes de eso y te acuerdas de lo abundante que eres y las posibilidades que hay, ¿verdad? Sí, 100%. Tienes que venir a ver esto como abundancia, también como un negocio, porque a eso a mí Sí. me daba mucho miedo, Mm, pensar esto como algo espiritual, negocio, o sea, eso está mal, eso no sé. No, esto es un negocio. Esto es un negocio como cualquier otra y ojalá la persona que en McDonald's que me sirve las papas lo haga con tanto amor como yo lo hago cuando yo me paro al frente de ti en un Zoom. Una de las cosas que sí. yo también digo es, la gente tiene miedo conmigo. Si empieza la sesión a las 11, ay Dios mío, se está acabando, se está acabando. No, la conversación se acaba cuando se acaba. Si me tengo que pasar, yo me Sí. paso hasta que algo que he trabajado para Sí. no Yo hacerlo me más. acuerdo, Mariel. Sí, lo hemos hablado, Gaby, de que hasta que yo no reciba más mensajes, yo no paro. Yo no puedo decir, ay, mira, bye, Mm, cuídate. No puedo. No puedo, mi integridad no me deja saber que si tu papá o tu ser querido me está tratando de decir algo porque se acabó la hora, se acabó. Y eso sí. lo resolví teniendo una lectura al, Al día. al día. Y también, si se acabó en 45 minutos, se acabó, porque no Ujú. me lo voy a inventar, ¿me Exacto. entiendes? No voy a pensar y que, bueno, nos quedan 15 minutos, vamos a hablar de no. Es un Exacto. proceso, es literalmente channeling. Así mismo es. Mariel, y bueno, cerrando un poquito esta conversación que ha sido tan linda y yo creo que va a ayudar a mucha gente y va a ser muy enriquecedora para mucha gente que la va a escuchar. Cuéntanos un poquito dónde tú ves tu crecimiento espiritual hoy en día. Uf, qué pregunta tan buena. Mm, Yo creo que, dame un segundo para pensarlo. mm, Mi crecimiento espiritual hoy en día, yo creo que yo no voy a dejar de crecer. Eh, yo creo que así como el universo es infinito, así mismo el crecimiento espiritual de nosotros va a ser infinito. Eh, yo creo que mi sueño es hacer esto a tiempo completo y parte de mi crecimiento espiritual incluye un proceso, un plan de vida de 5 años máximo, eh, donde yo me dedique full time a ujú, hacer y lanzarme, y ojalá sea en menos, o sea, idealmente es en 2 años. Eh, pero lo que a mí me apasiona de verdad es el mediumship. ujú. Yo quiero seguir creciendo, quiero ir hay una universidad en Inglaterra donde se estudia mediumship, que he Wow. estado investigando sobre eso. Quiero seguir creciendo en ese lado. No es que la parte psíquica a mí no me gusta, lo que pasa es que no está mi cliente ahí, porque Mm, ese cliente es más, me va a dejar fulano. Eh, ¿Me sí, entiendes? sí, Y sí, sí. ese no es mi propósito no es ese. Yo te puedo dar guías psíquicas, pero mi propósito es que cuando tú entres en una lectura, tú salgas mejor de cómo tú entraste. Si tú no Ujú, sales mejor de cómo tú entraste, yo no hice mi trabajo, sí. no hice mi trabajo. Entonces, eso, ayudarte a pasar por ese dolor de haber perdido a alguien, que yo sé exactamente lo que eso se siente. De Sí. decirte, mira, esto es súper importante, Gaby, lo que te voy a decir ahora, y no puedo creer que casi no te lo digo. Hay vida después de la muerte. Mm, Eso a mí me ayudó a lidiar con ese miedo, porque a mi papá morirse a los 9 años, entonces empecé yo a tenerle miedo a la muerte.
donde de repente esta figura tan importante desaparece. ¿Dónde está? Y a los 9 años tú no lo entiendes. Tú entiendes, no está hoy. Tú no entiendes, no está por siempre. O sea, no vuelve. Y eso te crea un temor a la muerte. Y hacer este trabajo me ha ayudado a mí a entender que hay vida después de la muerte y que tus seres queridos sí están contigo. Las cosas que yo te digo, es imposible que yo me la invente. Las Mm, validaciones que yo te traigo en una lectura son imposibles que yo me la invente. Y eso te debe dar esa... Porque cuando uno lee, Gaby, yo subo mi vibración y tu ser querido baja su vibración y nos encontramos en el mm, medio, ¿verdad? mm. Entonces él me está diciendo, o ella me está diciendo cosas que quizás tú no se lo has dicho a nadie, que Sí. nadie lo sabía, que no está escrito en ningún lugar. Su personalidad, yo a veces me convierto en esa persona, empiezo a hablar altísimo o empiezo a hablar súper tímida. Todo eso te debe traer esa tranquilidad de saber que hay vida después de la muerte, que no le tenemos que tener miedo a la muerte Y que no estamos solas, y que no ¿verdad? estamos solos. Acordarte que no estamos solas. Sí, y Sí. Mariel, así para cerrar, si hay mujeres escuchando que se sienten quizás curiosas, que Ujú, se sienten un poquito con estas habilidades, pero le da miedo explorar su intuición, ujú. explorar su propia espiritualidad, explorar esa conexión con sus seres queridos, ¿qué tú les dirías? Que lo hagan. Yo te digo una cosa, yo nunca me he sentido más libre. Es como que se me quitó un peso en los hombros que yo ni sabía que tenía y que estaba cargando. Desde el Wow. momento que yo salí del closet medium. Eh, esa libertad de, en realidad estoy viviendo lo que mi alma vino a hacer en este mundo. Eso es una, y tú, yo sé, Gaby, que tú también pasaste por un proceso similar de que ahora estoy haciendo lo que mi alma quiere Ujú. que yo haga. Eso es un sentimiento que yo no te lo puedo explicar. O sea, el high más grande que tú puedes tener en tu vida es Sí, sentir, estoy por fin aceptando y viviendo sin miedo. Y hablo de sí, eso abiertamente y me encanta hablar de eso abiertamente. Me sí, 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 encanta, sí. me da muchísima felicidad. Y Qué también yo belleza. tengo la particularidad que lo puedo hacer en inglés y en español. Ujú. Entonces, como soy bilingüe, ayudar a mujeres de diferentes tipos de culturas, ¿verdad? Eso también me trae, no me limita a un solo mercado y me hace, abre mis puertas a ayudar a muchísimas mujeres y háganlo, porque de verdad que no hay una felicidad más grande que tú vivir lo que tu Sí, alma quiso, así es, así es. para lo que tú firmaste en tu contrato En tu de alma. contrato de alma, Sí, exactamente, exactamente. La liberación y la felicidad que hay del otro lado, vale la sí, pena. sí. Mariel, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden concretizar, programar lecturas contigo, lo que sea? Cuéntanos. Súper fácil, o sea, mi página de internet es msformedium.com. La vamos a poner en las notas, ¿sí? Ahí la Sí, van a y mi encontrar. Instagram es @misfor número 4 medium. Por Fantástico. Instagram, mira, y te digo una cosa, lo que yo le digo a todo el mundo, después que hacemos una lectura, somos hermanas. Tú me puedes, Mm, me puede, mándenme chat por DMs, por Instagram, llámeme, yo le doy mi celular a todo el mundo que tiene una lectura conmigo. No hay nada que me trae una felicidad más grande y un honor más grande. qué belleza. Bueno, Mariel, gracias por tu tiempo, gracias por ese corazón abierto tan lindo y por toda tu apertura y tu honestidad con esta conversación. Creo que ha sido es un placer y me encanta conversar contigo y ojalá que esta conversación sea como un permiso que Sí, las mujeres se den para ser auténticamente quienes son y todo lo que implica esa espiritualidad, esa intuición, ese auténtico ser, sí, em, que te lo permitas, que es hora y que nos toca a nosotras. sí. Mira, si no digo esto me voy a morir, Gaby. Cuéntalo. Eh,
que me voy a despedir también, pero diciéndote, yo no recuerdo nunca lecturas que tengo antes, yo sé que hemos tenido lectura antes. Yo no me acuerdo si tu abuela falleció, pero tu abuela falleció. Sí, las dos. Pues yo quiero que tú sepas que hay una abuelita que está aquí desde el principio contigo. Yo sé quién Y ya, es. y ya yo lo tuve que escribir porque ella no dejaba. Y yo, ok, lo voy a escribir, yo no te preocupes. Yo voy a decir, tú tienes ancestros, pero femeninos muy fuertes, que están detrás de ti. Mientras tú hablas, yo lo veo todos alineados detrás de ti. Y todas son mujeres. Y sobre todo esta abuelita, que es muy, muy fuerte, diciéndote, encouraging you, es que estás haciendo exactamente lo que tú tenías que hacer. Ok. Solo quería decirte eso porque si no te lo digo, ella no me va a dejar tranquila. Yo sé, yo la conozco y te creo. Ay, Mariel, gracias. Al principio, ella está aquí contigo, o sea que Qué gracias, belleza, qué Gaby. belleza, qué lindo cerrar de esta manera. Gracias por estar con nosotros. Sigan a esta mujer, programen una lectura que no se van a arrepentir, brujitas. Las quiero y hasta la próxima, hasta los huesos. ¡Mua! Chao. Bye bye. Esperamos que este espacio te haya empoderado y conectado con la bruja que llevas dentro. Recuerda, cada paso que das hacia tu verdad sagrada es un acto de revolución personal. Si te ha gustado este episodio, tenemos 3 pedidos. 1. Compartilo con una amiga. 2. Déjanos un rating en el podcast con tus comentarios. 3. Unite al Substack en el enlace aquí en las notas para recibir nuestros escritos, invitaciones exclusivas y mucho más. Nos vemos en el próximo viaje, brujita. Hasta entonces, conjuremos, creemos y despertemos juntas. Hasta los huesos.